comenzamos el curso de la unidad de enseñanza-aprendizaje de introducción al pensamiento crítico en el trimestre 24. Cosas de la UAM. El 21 de junio empezó el verano. Fue el solsticio de verano en el hemisferio norte. Estamos en el trimestre de primavera. Esa es la UAM. Normalmente en julio, en el mes de julio son las vacaciones de verano. Históricamente así han sido. Pero hay cosas, hay eventos que suceden en la UAM que, como decía Einstein, el tiempo es relativo. La UAM también es relativo. Bien, entonces, su servidor, el profesor, es la abreviatura correcta, Raúl Alba, biofísico-químico molecular, whatever that means, y me encuentran en el si es que estoy ahí, si no, ahorita me buscan, no me encuentran allá, estoy aquí, no estoy allá, en el E306. Mi correo electrónico es alba@chanun.uam.mx. Bien, y entonces nos vamos a reunir en esta aula. Sí, los martes de 12 a 14 horas y en el D101 en el mismo horario, de 12 a 14 horas. El objetivo general del curso, dice el programa oficial, es utilizar las habilidades básicas del pensamiento crítico y de emitir juicios basados en evidencias, en los principios de la ciencia y el método científico, whatever that means. Los objetivos específicos son identificar las estrategias cognitivas y metacognitivas básicas que le permitan comprender e integrar los conceptos necesarios para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. No entendí ni madres. Comprender la necesidad de utilizar el pensamiento crítico en el ejercicio de su profesión y más allá. Eso lo digo yo. No solamente como futuros biólogos experimentales. No es necesario que escriban todo lo que estoy diciendo porque ya está escrito, está el programa en el sitio web de la Rectoría General y está en el sitio web del curso, en el servidor de investigación de la Unidad de Iztapalapa. También los contenidos y los materiales para trabajar, lo mencionaba yo, los voy a estar publicando en el Sistema de Información Institucional, etcétera, 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 mejor conocido como CIIPI, donde ya pueden encontrar el tema de hoy, que es, de acuerdo al programa, referente a la primera unidad, que es Introducción al Pensamiento Crítico. Hoy estamos a 16 de julio de la semana 1 de este trimestre, primera sesión del curso, y nuestro primer tema es en el pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico. ¿O qué carambas es el pensamiento crítico y de dónde viene? Decíamos que es... no puse la fecha, ¿verdad? Siempre pongo la fecha por... Estamos a 16 de julio de 2024. ¿Dónde estaban ustedes la mañana del 16 de julio de 1969? ¿Conocen a alguien que haya estado en algún lugar en la mañana del 16 de julio de 1969? ¿Sí? ¿Quién? ¿Tu mamá?
iba a hacer una pregunta indiscreta, no la voy a hacer. Yo ya estaba el 16 de julio de 1969. Y me acuerdo dónde estaba. Estaba sentado en un sillón en la sala de casa de mis papás, en pijama, ¿de acuerdo? Porque estábamos en vacaciones. Ahorita los niños están en vacaciones, ¿no? Los niños que van a la primaria en México. Yo estaba en primaria. Estaba en primero de primaria. Sí, creo que sí, primero de primaria. Bueno, había terminado el ciclo escolar. Y entonces estábamos en pijama, mis hermanos y yo, viendo la televisión. En la sala de la casa de mis papás, en la colonia Roma, ahí en la calle Nayarit, entre Jalapa y Tonalá. Ya me acuerdo. Más todavía paso por ahí, está todavía la edición donde vivíamos entonces. O sea, ¿por qué me acuerdo de eso? Algo debe haber ocurrido. ¿Dónde estaban el 19 de septiembre de 2017? ¿A qué sí se acuerdan? ¿En la prepa? ¿En la secundaria? Yo estaba aquí en la universidad, en el edificio E. No recuerdo exactamente el número, pero estaba en el tercer piso del edificio E, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Lo que le estaba haciendo yo del 19 de julio de 1969 fue en la mañana, como a las 8 de la mañana más o menos, entre 8 y 10 de la mañana. Estaba ahí, y toda la mañana seguimos ahí pegados en la tele. Estábamos viendo un programa de televisión. Bueno, no era un programa de televisión, era un evento programado que iban a transmitir por televisión. No era un programa, no eran caricaturas del sábado en la mañana. Era un programa especial. Estaban transmitiendo desde los Estados Unidos, desde la península de Florida, en la costa del Atlántico, ahí a la orilla del mar. Era la transmisión. No era un concierto de rock. En aquel tiempo, a esa edad, no me llamaba la atención el rock. Me gustaba Cri-Cri. El grito cantor. Algo significativo de haber ocurrido para que como el 19 de septiembre de 2017 nos acordemos dónde estábamos quienes vivimos en la Ciudad de México en ese momento, o quizá en Jojutla, en Morelos, o en Morelos, en Puebla. ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017, a poco después de la 1 de la tarde? Yo estaba dando clases de física biológica en el tercer piso. Y además está la evidencia. ¿Sí han visto la evidencia? Bueno, originalmente fue en YouTube, recientemente lo subí a TikTok. El video donde me quedo pegado. Porque unos compañeros preguntó, ¿están temblando? El sismo del 19 de septiembre de 2017, con epicentro en Jojutla, Morelos. Los que vivimos en la Ciudad de México o cerca, no lo olvidamos. Fue un evento que nos dejó marcado. Para mucha gente fue traumático, sí, a mí me dejó traumado también, nada más. Un trauma más en la vida, otra raya más al tigre. Hay eventos que vivimos, que recordamos, y que podemos narrar tiempo después a gente que no lo haya vivido. Les estoy narrando lo que viví hace 55 años, junto con la gente que vivía allá y tenía más de 4 o 5 años de edad. Es posible que se acuerde de qué sucedió el 19 de julio de 1969 por la mañana, hora de México y de la Florida. Y ya era de noche en Asia, por ejemplo.
y habíamos millones de personas pegadas a la televisión viendo. Eso salió al día siguiente en las noticias en los periódicos y en la tarde en los noticiarios de televisión y radio. Pregúntenle a personas de aquella época que hayan tenido más de, pues yo tenía 8 años, en julio del 69, se deben acordar la mayoría qué sucedió entonces. ¿Qué sucedió? Pues vimos cómo lanzaban un cohete con 3 astronautas desde la península de Florida, desde ya el Centro Espacial de Kennedy. Apolo 11, con Neil Armstrong, ya fallecido, Michael Collins, ya fallecido, y Edwin Aldrin, apodado Buzz, el verdadero Buzz, no Buzz Lightyear, es otro. Hay por ahí un video donde salen los dos juntos. Bueno, le dice, está Buzz Aldrin y le dice, pero el verdadero Buzz soy yo. Un video promocional de la NASA. Buzz Aldrin todavía vive. Tenía 40 años cuando viajó a la Luna. Tiene 95 años de edad. Sí, ya duró el señor. Piloto de pruebas. Bueno, hay eventos que ocurren en el pasado que gente vivió y lo narra a las demás, a sus hijos, a sus nietos. Hay frases, hay una película icónica de un general de la Segunda Guerra Mundial. Empieza la película con un discurso del general y en una parte de la película les dice, es un discurso que dio a sus soldados y les dice algo así como dentro de muchos años, cuando estén sentados frente a la chimenea de su casa con su nieto en las rodillas y el nieto les pregunte, abuelo, ¿qué hiciste tú en la Segunda Guerra Mundial? No tendrán que responder, estuve paleando mierda en Luisiana. Bueno, yo en la mañana estuve paleando mierda, no, recogiendo mierda de gato y de perro en mi casa. Es decir, la gente narra historias y es parte de la historia de la humanidad. Y es como sabemos que ocurrieron algunos eventos en el pasado. En el pasado, hace 7 años ya, el sismo del 19 de septiembre, ¿cómo decimos aquí en la Ciudad de México ya? El 19 de septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué el 19 de septiembre? Siempre tiembla en septiembre. Bueno, no, es que hubo otro evento que ocurrió el 19 de septiembre. Y es más, yo también me acuerdo que estaba haciendo yo el 19 de septiembre de 1985 a las 7:15 de la mañana. ¿Dónde estaban ustedes el 19 de septiembre de 1985? Nacían como tampoco habían nacido en 1969. ¿Sí? Pregúntenle a alguien mayor, a alguien que esté arriba de los 40 años. ¿Sí? Porque más probable que se acuerden. De 35 a lo mejor, tal vez. Pero de más de 40 años es probable que se acuerden. ¿Qué ocurrió pasadas las 7:15 de la mañana, el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México? Temblor. Pero no fue a la 1 de la tarde, fue a las 7 y feria de la mañana. Yo me acuerdo que estaba a esa hora sentado en una silla, frente a una mesa, en un laboratorio, en un edificio que ya no existe. Aquí en la unidad de Iztapalapa. Donde ahora está un edificio que no existía entonces. Edificio que por cierto se dañó hace 7 años en el sismo de
2017. En esa ocasión, 2017, estaba yo en el tercer piso del edificio E. En 1985 ya estaba dando yo clases de química a primer trimestre de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ese día, me acuerdo que ese día iba a poner examen. Hasta de eso me acuerdo. Y me acuerdo que estaba yo revisando el examen que iba a poner, por eso llegué temprano. Tenía yo clase, iba a poner el examen a las 8 de la mañana. Entonces llegué temprano para revisar que no hubiera errores, sacar las fotocopias y entregar las hojas para el examen. Así hacían los exámenes entonces. Ya no, ¿verdad? Uno va cambiando con el tiempo, uno va aprendiendo cosas con el tiempo. Me di cuenta que ese tipo de... esas formas de evaluar el conocimiento o el aprendizaje son muy subjetivas. Por ejemplo, pueden reflejar más que el conocimiento de la persona o el aprendizaje de la persona sobre el tema. Es más probable que refleje el trauma que tiene la persona porque se asustó por el sismo. De hecho, ya no puse el examen. Sí esperé a que diera la hora, fui al salón. Lo que no me acuerdo cuál era el salón donde daba clase yo entonces. Sí me acuerdo dónde estaba, pero no donde daba la clase. El caso es que fui, cuando eran las 8 de la mañana, fui al salón. Llegaron algunos alumnos, no todos, y les dije, chicos, váyanse a su casa. Por lo que acaba de suceder. ¿Sí? Se sintió más el movimiento, más fuerte, vamos a decir, que el del 17, que el del 2017. Fue de mayor magnitud, efectivamente. Y aunque yo no vi que nada se cayera, bueno, sí, había un muro entre la pista de atletismo y el terreno que entonces no era de la universidad, era un terreno de una radiodifusora que estaba separado por un muro. El muro se cayó. Después de que tembló, que salí corriendo del edificio, no debía haberlo hecho, yo no sabía, no sabíamos eso, después aprendimos que no hay que salir corriendo. Salí, pasó el sismo, me regresé al cubículo, al laboratorio. De hecho, el laboratorio era un laboratorio en el que estaba yo en el segundo piso. Era el S251, me acuerdo hasta el número, ese era mi laboratorio. Cosa que ahora no se debe hacer. ¿Sí? Después de un sismo uno no regresa luego al edificio. Se tiene que revisar por los que tienen que revisarlo y entonces ya dicen si puedes o no puedes. Por ejemplo, en 2017 ya no me dejaron regresar a mi cubículo, que estaba en ese edificio porque se dañó y luego lo tiraron. Y acaban de terminar de hacer un edificio nuevo ahí. Bueno, en el 85 salí corriendo, regresé, vi que no pasó gran cosa, se cayeron algunas cosas de los anaqueles, no en mi laboratorio, en el de junto. Vi yo líquidos tirados en el piso de reactivos que se cayeron, se rompieron los frascos, limpiaron todo eso. Bueno, después limpiaron eso, salí del edificio otra vez, fui al salón de clase a decirles a los chicos que no había clase, no iba a haber examen, que se van a sus casas. Salí del salón de clase y me puse a recorrer la unidad a ver qué había, y fue cuando vi que el muro que separaba la pista de atletismo del terreno de la radiodifusora se había caído. Entonces dije, no, qué bueno que los mandé a su casa. ¿Quién sabe qué pueda haber pasado? Salí de la universidad a las cafeterías que había aquí enfrente, en uno tenía la televisión puesta, y en ese momento escucho, se cayeron los estudios de Televisa en Chapultepec. Estaban transmitiendo de lo que entonces era el canal 13 de Imevisión del gobierno, lo que ahora es TV Azteca. Todo eso yo lo viví, por eso les puedo platicar o contar esa historia con ese detalle, con ese nivel de detalle, con muy pocos errores, porque sí, con el tiempo uno va olvidando algunas cosas. Yo no recuerdo dónde está el salón donde daba yo la clase, por ejemplo. Pero sí puedo narrar con mucha precisión lo que yo he vivido. Lo del general de la película, ese yo no lo viví, aunque mis hijas dicen que sí. No, eso lo vi en una película. Lo que ve uno en una película es cierto o falso. Hay tres tipos de películas.
las películas fantásticas que narran o presentan historias que son falsas, no son reales, vamos a decir, son historias inventadas, son cuentos, novelas, ideadas por alguna persona que escribió la historia y se llevó a realizar la película. Hay otras que son películas documentales, donde lo que se presentan son hechos reales, a veces son filmados directamente en el lugar, a veces se hacen recreaciones de eventos con maquetas o incluso con actores, y a veces hay películas basadas en hechos reales pero modificadas. Se le llaman técnicamente en el cine dramatizadas. Como esta película que se llama Patton, el apellido del general de la Segunda Guerra, George Smith Patton, narra muchas cosas de manera muy fiel a como está descrito en las crónicas de la Segunda Guerra Mundial, los reportes oficiales de la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército de los Estados Unidos y los otros ejércitos que participaban y fueron aliados, tanto los aliados como los del eje. En particular, Patton enfrentó a tropas básicamente alemanas, ni siquiera italianas, aunque Italia todavía no se rendía, pero él se enfrentó a tropas alemanas. Entonces hay también informes históricos por parte de los alemanes. Con base en esas historias reales se escribe una narrativa que puede tener algunos elementos no reales. Se dice que algunas escenas fueron dramatizadas con fines de jalar más público, recaudar más dinero, que la película sea un negocio. El cine es un negocio, aún el cine documental. Puede ser no necesariamente un negocio, sino una obra hecha con fines de información y no de lucro, en lo que quizá lo que se busca nada más recuperar el dinero que se usó que se gastó en la producción de algo. Esto se dice hacer una obra sin fines de lucro. Otra es hacer una obra para así ganar lana con fines de lucro. Entonces, uno debe ser capaz de distinguir, por ejemplo, estos tres tipos de películas, estos tres tipos de obras. Pueden ser películas, programas de televisión, obras de teatro, o pueden ser obras literarias. Lo que uno puede estar leyendo en un libro, en una revista, puede ser real o puede ser no real. ¿Cómo podemos saber que es real? Desde el punto de vista de la ciencia, y aquí me falta poner aquí algo que no viene en el título de la OEA, Introducción al Pensamiento Crítico, con base en ciencia. Sí está en los objetivos del programa, dice, basados en evidencias, en los principios de la ciencia y en el método científico. De hecho, el método científico lo que hace es buscar evidencias para hacer afirmaciones. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué será el pensamiento crítico para nosotros? Profesor, es que ahorita que usted habla de lo que es real y lo que no, creo que es muy complejo, no sé si entre dentro de lo que está preguntando, pero pues siempre la realidad va a ser como interpretada o va a ser como emitida subjetivamente por alguien. Entonces, aunque la ciencia tenga muchas comprobaciones, de todos modos sabemos como científicos que siempre está sesgada de alguna forma, ¿no? O sea, ¿Siempre está sesgada? Bueno, ¿Siempre? es que al ser humanos, o sea, cargamos con un montón de ideologías. Bueno, ok. ¿El sesgo tendría que ser necesariamente ideológico o podría haber otra causa de sesgo? Puede haber otra causa de sesgo. ¿Como cuáles? También por los equipos que se utilizan, por ejemplo, ¿no? Las metodologías que se realizan, puede que existan ciertos errores, ¿no? Diríamos que es culpa del método. Yo pienso que podría ser, pero siento que también existe. Es que yo pienso que donde existen ideas, sean científicas o del tipo que sea, siempre va a haber una ideología. Por ejemplo, la ciencia que nosotros estudiamos, claro que responde a una ideología occidental, o sea, no sé si me explico a lo que voy. Lo que yo interpreto de
Fue garrotazo con el mismo garrote. ¿Sí? Nunca lo tomen a mal. ¿Sí? Estoy usando también tu argumento para argumentar, tu forma de argumento para argumentar. Yo puedo interpretar que tu afirmación parte del hecho de que has sido educada en un sistema social y educativo, o educativo dentro de una sociedad que proviene de una tradición cultural de narración a través de generaciones, lo que uno recuerda, que viene de la familia o de los vecinos, de la sociedad en la que vivo, que viene de Occidente. Digo, de Occidente respecto a qué. Eso también es un prejuicio. También tiene un prejuicio cultural. Podríamos decir que un japonés podría decir que los occidentales son los europeos y nosotros seríamos orientales. Busquen un globo terráqueo, no un mapa, sino un globo terráqueo. Déjenme ver. Un globo terráqueo. Yo aquí tengo uno. Una imagen de un globo terráqueo. ¿Sí? Y veo, no casualmente, intencionalmente tomé la fotografía de este globo terráqueo escolar, ¿sí? Donde está México, que se observa en el hemisferio norte. Entonces se ve hacia en este globo terráqueo, hacia dónde está el oriente o el este. Pues como en cualquier globo terráqueo, hacia la derecha. ¿Sí? Y el occidente u oeste hacia la izquierda. Entonces, para nosotros en México, los occidentales serían los japoneses, los chinos, los coreanos. ¿Sí? Y los orientales serían los europeos, los africanos. Es relativo. Bueno. Entonces, ¿cómo referirnos a eso para evitar ese tipo de sesgo? Lo que muestra tu forma de expresarte, que es producto de tu educación formal, escolarizada, más lo que se haya acumulado. Por ejemplo, yo aprendí mucho viendo la televisión. ¿Qué aprendí? Por ejemplo, que se puede ir a la luna en un cohete. Eso no, bueno, años, es curioso, al año siguiente me lo enseñaron en la escuela. No porque fuera el año en el que tocaba, que estaba en el programa, sino porque ya los libros escolares se reescribieron para el ciclo siguiente. Ya venía, recuerdo, en el libro de texto gratuito, en el libro se llamaba Lengua Nacional, la materia o asignatura, ya no existe. Ya, bueno, sí existe, pero ya no se llama así, ahora le llaman español. Yo preferiría que se le llamara Lengua Nacional, porque entonces al menos sería el español mexicano, e incluso quizá tendría otros componentes, porque el español mexicano es distinto al español argentino, el español de Castilla, que es distinto al español de Cataluña, porque en Cataluña se habla principalmente catalán. Por cierto, en España es el país donde menos español se habla. Hay menos gente hablando español en España que en muchos países de América Latina. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente en Argentina y en México hay más gente hablando español que en México. Entonces debemos llamarle argentino o mexicano. En fin. Bueno, entonces, lo que estás expresando es cómo se expresan los europeos. Que para ellos están al occidente de Asia y por eso se consideran como occidentales ellos, y a los asiáticos como orientales. Pero es relativo. Quizá tendríamos que ser más precisos. ¿De dónde viene la cultura que normalmente
Y es en el mundo ya es en el mundo, no solamente en México, malditos españoles, o en España, malditos romanos, o en Roma y el resto de la península itálica, malditos griegos. No, espérame, tú romano conquistaste al griego, incorporaste su cultura en la tuya. Ahí ocurrió, la conquista ocurrió al revés culturalmente. Mientras que en estas tierras ocurre una conquista militar y luego una conquista cultural por parte del conquistador. En esa parte del Mediterráneo europeo ocurre al revés. Los romanos invaden la península del Peloponeso, conquistan a los pueblos helénicos, que se ven medio mamones entonces. ¿Qué significa Elas? Grecia en griego se llama Elas. ¿Sí está bien? Elas. Es eta, lambda, lambda, alfa, sigma. Así se escribe en griego. Y de ahí, del griego, de Elas, viene, por ejemplo, la palabra en español élite. Ellos eran el pueblo. Ellos eran la humanidad. Así se consideraban ellos, los griegos, los habitantes de las ciudades-estado de la península del Peloponeso. Todos los demás eran bárbaros, incluidos los romanos. Incluso en esa conquista de los romanos sobre los helénicos, los griegos que pierden la guerra de invasión, incluso en esa guerra muere el pobre de Arquímedes, no diría que a mano, sino por la espada de un soldado romano, se lo echó. Lo que hicieron los romanos fue tomar la cultura griega e incorporarla a la propia. Quizás sí eran medio bárbaros, o quizá algo tenía la cultura griega que consideraban lo consideraban valioso los romanos. E incluso mucho de lo que ahora sabemos de la cultura griega se lo debemos a los romanos. Entonces, estoy tratando de pararme en medio de la humanidad, con los menores sesgos culturales posibles. Porque yo podría poner en el plan de ¡viva México, cabrones! ¿Sí? Y ponerme muy mexicano, y aquí los machos de Jalisco afamados por entrones, por eso traen pantalones, dice una canción mexicana que ahora la considerarían inapropiada, ¿no? ¿O no? Es una canción machista. No importa, después de unos cuantos tequilas ahí en Garibaldi, pues la cantamos a todo dar. Y nadie se ofende. Sin embargo, sí tiene un profundo contenido cultural con un sesgo machista y misógino. Me estoy parando en medio, fuera de mi cultura mexicana. Porque trato de ser crítico con base en ciencia. La ciencia tiende a ser objetiva. No lo es cierto, ahí tienes razón, no lo es. Porque los humanos no somos objetivos. Por ejemplo, es que a mí me voló mucho en la cabeza una asociación muy famosa de psicología. Ajá. Que apenas publicó, apenas en los años pasados, no es tan reciente, publicó una disculpa porque aceptó que durante muchos años estuvo recibiendo financiamiento de instituciones supremacistas que le pagaban para que sacara estudios donde hablara sobre
cómo los cerebros de la gente negra son distintos a los de los blancos, ¿no? Entonces estamos hablando de gente que está haciendo psicología y que están basando, o sea, y eso se da mucho en la ciencia. La ciencia tiene un riesgo muy grande económicamente. Entonces es importante saberlo. Es por eso que algo que ustedes, bueno, quienes llevaron ya cursos previos conmigo, por ejemplo, de física biológica, pueden haberse dado cuenta, y quizás hasta se los dije, que mi metodología como educador, como docente, tiene un enfoque, o incluso no solamente un enfoque, sino una base para la construcción del proceso educativo muy cimentado en el recuento o en el uso de la historia. ¿Sí? Porque, y eso no lo aprendí en la escuela, por cierto. Se entienden mejor las cosas, cómo son y cómo fueron, y en qué se basa, por ejemplo, el conocimiento científico, si lo ubicas históricamente y geográficamente y socialmente, dónde surgió y cuándo surgió. Y entonces incluso hasta entiendes el porqué el nombre o la nomenclatura o el término de un concepto, fenómeno científico X. De modo que lo entiende, te ayuda a entender mejor incluso el fenómeno mismo, ya no solamente el por qué se llama así, sino en qué se basa y cómo lo puedo usar mejor este conocimiento, dado que lo entiendo mejor. Pregúntale a cualquiera de tus compañeros de química, de física y de biología, pero sobre todo los mamones experimentales. Sí, yo soy biólogo experimental, por eso lo sé. Me casé con una bióloga, pero no experimental, es hidrobióloga. Y en las prácticas que tenemos, y que teníamos incluso cuando éramos amigos, antes me decía, es que ustedes los experimentales son re mamones. Yo me ofendía, después me di cuenta que tenía razón. Así como luego lo decimos los biólogos, incluso los experimentales, de los filósofos, por ejemplo. ¿Sí? Nos ganan en eso. Sí. Junto con los físicos ahí se van. Sí. Mi doctorado lo hice en biofísico-química, con asesoría de físicos. Crecí entre físicos, académicamente. Y el punto es este. Es útil conocer el origen de las cosas en ciencia, porque te ayuda a entenderlo mejor, porque incluso lo puedes usar mejor. Así solamente usas la palabra porque así se le llama. Pregúntale a cualquiera de estos colegas, ¿qué es un espectro? Sí, es la visión electromagnética, o del fenómeno electromagnético que describe las ecuaciones de Maxwell. ¡Qué mamón! No, es un fantasma. No, es más, es un espíritu. ¿Recuerdan cuando los que llevaron física biológica conmigo, cuando hablamos de luz y de la luz blanca, del experimento de Newton, del prisma, y lo que sale del prisma cuando le pasa la luz blanca? Los colores, ¿no? Del rojo al violeta, que incluso menciono yo que Newton describe en su obra Optics científica de 1705, creo, a lo mejor el año está un poco equivocado, los 7 colores de la luz blanca: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y yo insisto en el curso, tratando de hacer un modelo más simétrico, más estético, más bonito, más matemáticamente simétrico.
¿sí? Y complementario de acuerdo a simétrico en la complementariedad de colores primarios y secundarios, amarillo, rojo, azul, los básicos, los secundarios serían entonces el verde, el violeta y el anaranjado. En lugar de los 7 de Newton, bueno, primero, ¿por qué le puso Newton espectro? Pues porque era teólogo. Newton publicó más de teología que de matemáticas y de física, que todavía no existía como tal, como ahora la entendemos a la física. Todavía se hablaba de la física aristotélica, todavía en tiempos de Newton, aunque mucha de ella ya había sido desmentida por Galileo y contemporáneos. ¿Sí? Bueno, entonces primero, Newton usa un término religioso, espíritu, espectro, para describir un fenómeno físico natural. Y Newton era teólogo. De hecho, creo que lo leí en clase de física. De hecho, hay una parte en la que él escribe en los principios matemáticos de la filosofía natural. Déjenme ver si me encuentro aquí ahorita rápido. Ah, sí, aquí ya. Dice: principios matemáticos de la filosofía natural. Bla, 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 bla. Adelante. Los 6 planetas primarios giran alrededor del Sol en círculos concéntricos y con movimientos dirigidos hacia la misma parte, y casi en el mismo plano. 10 lunas giran alrededor de la Tierra, Júpiter y Saturno, en círculos concéntricos a ellos con la misma dirección de movimiento y casi en los planos de las órbitas de estos planetas. Pero no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a tantos movimientos regulares, ya que los cometas abarcan todas las partes de los cielos en órbitas muy excéntricas. Por este tipo de movimiento pasan fácilmente a través de las órbitas de los planetas y con gran rapidez, y sus afelios, donde se mueven más lentamente y donde se detienen más, retroceden a las mayores distancias entre sí y así sufren la menor perturbación entre sus atracciones mutuas. La frase pero no es concebible que simples causas mecánicas puedan dar origen a esos movimientos. ¿A qué está apelando? A Dios. Y más adelante lo nombra, lo menciona. No recuerdo si lo tengo yo aquí. Ah, aquí está, sí. Este bello sistema, es un extracto del libro. El libro lo tengo por ahí. Lo tengo en papel y lo tengo en digital. Lo tengo en latín y lo tengo en inglés. El libro en papel lo tengo en español. Este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio de un ser inteligente y poderoso. Y si las estrellas fijas son los centros de otros sistemas iguales, estos formados por el mismo sabio deben estar sujetos a su dominio, especialmente porque la luz de las estrellas fijas es de la misma naturaleza que la luz del Sol, y la luz de cada sistema pasa por todos ellos. Y si los sistemas de todas las estrellas fijas debieran por su gravedad caer mutuamente entre ellas, él habría colocado sus sistemas a distancias inmensas entre sí. Isaac Newton, Los principios matemáticos de la filosofía natural, 1687, fundación de la ciencia moderna, con base en teología. Díganme si no está sesgado. Y no cualquier teología. Ojo, no menciona a Zeus. Teología cristiana. Y no cualquier teología cristiana. 1687. Ya se había dado el cisma luterano. Desde el siglo XVI le tocó a Copérnico. De hecho, a Copérnico hay muchos mitos dentro de la misma historia de la ciencia. Newton
desmontó el pensamiento mágico religioso, no es cierto, lo usó para fundar la ciencia de la física. Aquí está escrito en blanco y negro en los principios matemáticos de la filosofía natural, una de las obras cumbre de la fundación de la ciencia moderna, junto con los diálogos Hay dos obras de Galileo, los diálogos sobre dos nuevas ciencias, de 1632, si no me equivoco, y el mensajero sideral de 1610. El mensajero sideral de 1610 está dedicado a Dios. Bueno, en ese libro, Galileo apoya la teoría copernicana, la hipótesis copernicana todavía, no teoría, hipótesis copernicana, publicada por Nicolás Copérnico en 1543. Libro dedicado al Papa de Roma. Copérnico y Galileo eran católicos. Copérnico era abogado de la iglesia. Mito. Un sacerdote católico polaco propuso que el Sol está en el centro del sistema y no la Tierra. Falso. Van a decir, profesor, ¿cómo que la Tierra está en el centro? No, falso que Copérnico haya sido sacerdote. No se ha encontrado un documento, una evidencia, y miren que el Vaticano tiene un montón, que certifique la toma de votos por Nicolás Copérnico. Sí, está el documento que certifica que fue canónigo de la iglesia. Canónigo era el que dictaba el canon o las leyes de la iglesia católica. Era abogado de la iglesia católica. Y ustedes le preguntan a cualquier astrónomo o astrónoma famoso o famosa y van a decir, sí, era un fraile, sacerdote, religioso. Bueno, era religioso porque practicaba el catolicismo, era fiel al Papa, y por eso que era católico, porque era fiel al Papa. Es más, trabajaba para el Papa. Otro mito. No, es que lo persiguió la iglesia, por eso 1543, publicación sobre las revoluciones, así se llama el libro de Copérnico, también lo tengo ahí en casa. Un libro que así de eso, en español, afortunadamente lo tengo, porque él lo escribió en latín. 1543 salió de la imprenta en marzo de 1643, el libro. 1543, marzo de 1543. Copérnico murió en mayo de 1543, o sea, 2 meses después. Y ya cuando salió el libro de la imprenta, se lo presentaron a Copérnico en su lecho, donde estaba enfermo por hemiplegia, que fue de lo que finalmente murió. Estaba paralítico. O sea, lo publicó ya que se estaba muriendo a los 70 años de edad. ¿Por qué? Le preguntan a cualquier astrónomo o historiador de la ciencia y va a decir, es que tenían miedo de que la iglesia lo torturara. No. 2 papas le pidieron copias de sus apuntes para saber cómo estaba su modelo. Y no solo eso, la Iglesia Católica de Roma lo puso a trabajar a él y a otros matemáticos, porque también Copérnico era matemático. Bueno, estudió matemáticas, pero nunca se tituló. No le hagan así, por favor, titúlense. Entonces trabajaba como matemático también para la Iglesia de Roma en el ajuste del calendario, porque entonces todavía usaban el calendario emitido por Julio César, el calendario juliano, que estaba desfasado
por errores de medición astronómica. Los calendarios se basan en la astronomía, en movimientos astronómicos, en movimientos de los astros. Y ese movimiento lo han estudiado los humanos, sabemos por evidencias, por textos, textos hechos con palitos en arcilla, textos cuneiformes de Mesopotamia, donde describen el movimiento de los astros, los nombres de los astros, según los estudiaron los asirios y los sumerios, y los conjuntaron esos puntos de luz en el cielo que no son luciérnagas, pegadas en esa cosa negra azul de allá arriba, decía Timón. ¿Sí? ¿Cómo hacía Pumba? Siempre pensé que eran bolas de gas que queman a millones de kilómetros de aire. Ay, Pumba, contigo todo es gas. Bueno, esos puntos de luz allá, los asirios y los sumerios los juntaron para entenderlos o estudiarlos mejor, sus movimientos, mediante trigonometría, y así definieron las constelaciones que desde entonces estudiaron los estudiosos de los astros. ¿Cómo le llamamos a los estudiosos de los astros? Astrólogos. ¿Cómo se llaman los estudiosos de la vida? Biólogos. ¿Cómo se llaman los estudiosos de la mente humana? Psicólogos. Bueno, ahora son los coaches. Esos son como los actuales astrólogos. Lo vamos a revisar como parte del curso, porque de eso se trata, de pensar críticamente, cuestionar todo. Pero a diferencia de la filosofía, en la cual también se trabaja esto y se aprende esto, a través del análisis del discurso, por ejemplo, es lo que hacen los filósofos, hacen el estudio del discurso. En ciencia no estudiamos el discurso. En ciencia buscamos las evidencias verificables mediante diferentes métodos y técnicas. Es lo que nos diferencia de los filósofos, aunque ellos no lo crean. Bien, entonces termino de leer este párrafo que decía, sí lo terminé de leer. Este bello sistema del Sol, planetas y cometas solo puede proceder de la obra y dominio del ser inteligente, sí, él habría colocado estos sistemas a distancias inmensas entre sí. Está sesgado por su creencia. Dije, 1687. Primero, Newton todavía usaba el calendario juliano. El libro tiene fecha de publicación el 5 de julio de 1686, pero no era el 5 de julio de 1686 en el resto de Europa, porque además del cisma luterano que le tocó a Copérnico en 1530 y tantos, ya antes se había dado en Inglaterra la escisión de los cristianos ingleses de su fidelidad al Papa en Roma, por el capricho de un rey, Enrique VIII, que al no concederle la anulación del matrimonio, el Papa, del matrimonio con Ana Bolena, entonces Enrique hace berrinche, se declara en rebeldía y manda al cuerno al Papa, lo manda al demonio, y él se asume como el representante de Dios en la tierra. A la fecha es Carlos III. ¿Pudieron ver la ceremonia de coronación? Búsquenla, está en YouTube, búsquenla y escuchen lo que dice el obispo de Canterbury cuando le nombra monarca inglés, y todos los demás títulos que van junto con ese. Representante de Dios en la tierra, representante de la cabeza de la iglesia anglicana,
o de la Iglesia de Inglaterra. La primera cabeza de la Iglesia de Inglaterra fue después de que le cortó la cabeza a Ana Bolena, Enrique VIII. No solamente se divorció, sino que fue un autoviudo. En fin. Entonces, la historia humana es muy humana y como la ciencia la hacen los humanos y la filosofía también, depende de cómo opera el humano. Hay un ejercicio que, bueno, regresando al programa del curso y al tema de hoy. El programa está, les digo, en el sitio web, en el sitio web de Rectoría General, en el sitio web, ¿ya lo encontraron ahora sí? Investigación IZT UAM MX. ¿Sí? Bueno. Si entran a donde es introducción, van a encontrar un vínculo o una liga o un link. Déjenme cambiar de dispositivo porque este está lento. Voy a abrir mi tableta. Chin, chin, chin. Espero que se conecte. Ah, sí, dice que está conectada. Pero ahora espero que lo abra. Luego es medio. Si la red está saturada. No, ya conectó. Voy a abrir el sitio web de... Miren, aquí se ve mejor. ¿Sí lo vieron así? El sitio web. La página principal. ¿Sí? Aquí a la izquierda dice docencia, ahí le doy docencia y se abre la siguiente página donde está la lista de cursos. Le doy en introducción al pensamiento crítico. Se está abriendo introducción al pensamiento crítico. Nada más espero que no saturemos nosotros la red. Si gente va a valer queso. Bueno, ya se abrió la página. Aquí está la página del curso. Léanla toda desde esta primera página. Dice aquí: bienvenidos al sitio de introducción al pensamiento crítico. Estudiaremos bla 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 bla. Luego viene ahí el grupo en Facebook. Ah, por cierto, hay un grupo en Facebook. Como un recurso de apoyo al curso. La parte oficial está en la Rectoría General, en el servidor donde está este sitio web, porque es UAM MX. Todo lo que sea UAM MX es oficial de la UAM. Y en el CIPI. Facebook no es oficial de la UAM. YouTube tampoco, salvo los canales que haya abierto la universidad. Mi canal no lo abrió la universidad, lo abrí yo. Mi cuenta de TikTok también la abrí yo. ¿Sí? No son de la UAM. Ya está también la cuenta de Guamito y no sé quién es más en TikTok, por ejemplo. Bien, bueno, es no oficiales de la UAM. Esto que es oficial, dice ahí, viene por ejemplo el programa. Y en el grupo en Facebook también voy a estar publicando material útil para el curso. De hecho, hay un material muy importante que sí es necesario que lo revisen más adelante en su casa. ¿Sí? De aquí al jueves. Que está, bueno, a la derecha en la página web del curso dice Introducción al Pensamiento Crítico. Viene ahí la liga también a Facebook. Bueno, de hecho está la liga a este grupo de Facebook. El grupo en el que voy a estar publicando para este curso se llamará en Facebook Introducción al Pensamiento Crítico 24P, no 23P. Ese es el del curso de aquella ocasión. Entonces ustedes pueden encontrar en Facebook el grupo Introducción al Pensamiento Crítico, trimestre 24P. Si tienen cuenta en Facebook, éntrenle, ¿ok? Ahí nos estaremos viendo también. Viene el objetivo general del curso, que ya lo leí, los objetivos específicos, las modalidades de conducción, modalidades de evaluación, y abajo dice las sesiones grabadas del curso estarán disponibles en YouTube y viene el canal. Ahí pueden entrar a mi canal de YouTube. Y abajo hay una que dice nota muy importante sobre la operación del curso. Léanla, no la voy a leer yo. Porque tiene que ver también con la evaluación. Bien, bueno, eso en cuanto a la primera página. Luego nos vamos al menú que está del lado izquierdo. Y entramos a introducción y se abre en este pedacito se sustituye donde estaba antes lo del programa, lo de los objetivos, ahora viene aquí, dice Introducción al Pensamiento Crítico en la Sociedad. Semana 1. Está organizado por semanas.
¿sí? Semana 1, hoy es la primera parte que dice el pensamiento crítico, del pensamiento mágico al pensamiento científico. El próximo jueves vamos a revisar lo que viene abajo que dice falacias e ilusiones. Ya planteé yo el concepto, pues mencioné la palabra falacia o falso. ¿Qué es una falacia? ¿Vale? De manera simple es válido mencionarlo así. No es una falacia lo que acabas de decir. Ya revisaremos eso. Autoengaños, fraudes, nuestra percepción del mundo. Bien, bueno. Si nos regresamos a la parte de arriba, viene una primera actividad. La Tierra, y sin embargo se mueve. Es un pequeño recurso digital que hice yo, que está ahí disponible, en investigación IZT-UAMMX, /alba, /la Tierra. ¿Sí? Éntrenle y revísenlo después, por favor. Dice, observación de la naturaleza en movimiento y su interpretación. Tiene que ver con lo que mencioné yo hace rato, de lo que veían los astrólogos hace 5,000 años. Y que es lo que, si nos vamos lejos de la Ciudad de México, un lugar donde no haya tanta contaminación lumínica ni atmosférica, podríamos ver más o menos lo que veían los astrólogos hace 5,000 años, que no había iluminación eléctrica, por ejemplo, ni autos aventando cochinadas al aire, ni camiones, ni peceros, ni este tipo de cosas. Sin embargo, se había caballos zurrando en las calles. Qué asco, tenías que fijarte para abajo y no pisar. Entonces, contaminación siempre ha habido, ha sido diferente. Eso sí, la hemos mejorado. La hemos superado, la contaminación. La hacemos cada vez mejor. Hay una segunda actividad que dice, si pudiéramos viajar en el tiempo y en el conocimiento, ¿cómo podríamos haber explicado nuestras observaciones? Basado en las observaciones astronómicas o astrológicas de la operación previa, ¿sí? de esa animación. Y luego viene una tarea, sí, va a haber algunas tareas, ojo, no son obligatorias, pero sí son importantes. Esa tarea dice, Rose R. 1957, parece que es la referencia, 12 Angry Men, 12 hombres enojados. En español le han puesto 12 hombres en pugna. Esta es la película original que se basa en una telenovela que previamente había sido transmitida por televisión, por supuesto, en los Estados Unidos en la década de los 50. Está disponible en internet, por cierto, la telenovela de los 12 hombres en pugna. La obra original es un guión para esa telenovela, una novela para televisión. Es un episodio nada más, solamente un... Es más, luego lo adaptaron al teatro. En México la han presentado, la han montado la obra de 12 hombres. No me acuerdo si la presentan actualmente como 12 hombres en pugna o 12 personas en pugna. Porque ubiquemos, década de los 50 en los Estados Unidos. Trata de un jurado, un juicio mediante jurados, que así siguen siendo en los Estados Unidos. Quien decide si una persona es culpable de lo que se le acusa son 12 personas que viven en el mismo lugar donde cometió el crimen la persona o el delito la persona que está siendo acusada. Se les presentan las evidencias, los acusadores, los fiscales, lo defienden los abogados defensores, contraargumentan o presentan evidencias de descargo, dicen. Y el jurado debe decidir si las evidencias son suficientes para declarar culpable a la persona o si no son suficientes, y entonces se declara. Fíjense cómo opera la ley en los juicios en tribunales en los Estados Unidos. O la persona es declarada no culpable, not guilty. No se le declara inocente. ¿Es culpable o no culpable? Cuando uno platica estas cosas aquí en México, le dicen, entonces es inocente. No. Inocente
Inocente es afirmar que la evidencia muestra que no hizo nada, que no tiene que ver nada con lo que se le acusa. Eso es la inocencia. La no culpabilidad significa que las pruebas, las evidencias presentadas no demostraron que fuera culpable. Pudo haber realizado el acto del que se le acusa contra la ley, pero las evidencias, no hubo una evidencia definitiva que demostrara, sin lugar a duda, que es la frase que les dicen los jueces a los jurados en Estados Unidos, sin lugar a duda razonable de que la persona efectivamente cometió el acto contra la ley. Pues guilty o culpable, o not guilty o no culpable, no que sea inocente. Hubo un caso, es icónico actualmente en los Estados Unidos dentro del derecho penal. El siglo pasado, un antiguo jugador de fútbol americano, luego actor de cine y televisión, afroamericano, O.J. Simpson. No sé si los aficionados al fútbol americano hayan oído hablar de él. Fue corredor en la universidad corría con el balón en la universidad del sur de California. Jugaba con los troyanos de la Universidad de California, USC, y luego jugó fútbol americano, creo que con los Potros de Baltimore, creo, no me acuerdo, no me acuerdo, hace mucho tiempo. Y luego se retiró del fútbol americano y se dedicó fue actor de cine. Salió en varias películas, incluso una que es una parodia, es una película falsa de un supuesto viaje a Marte de astronautas norteamericanos. Y él sale ahí. La película se llama Capricornio 1, Capricorn 1. Búsquenla en internet. ¿Sí? Él sale ahí en esa película, O.J. Simpson. O.J. Simpson se casó con una mujer blanca. Hubo problemas en el matrimonio. Aparentemente estaban ya separados. La ex esposa de Simpson empezó a andar con otro cuate, un blanco, y un buen día, una mañana, aparecieron muertos los dos, la ex esposa y la nueva pareja. Y vieron a O.J. que iba de volada con una carretera, con una de las avenidas en Los Ángeles, era una camioneta Bronco blanca. Lo transmitieron en vivo por televisión, como decían que iba huyendo de la escena del crimen donde él había asesinado a los dos. Los voy a spoilear un poco. Lo detuvieron finalmente, lo llevaron a juicio y se llevó a cabo el juicio penal, acusado de homicidio, de un doble homicidio en primer grado, porque dice que se decía que era intencional. Y después del juicio el jurado lo declaró no culpable. ¿Fue o no el homicida de su exesposa y la pareja? Hasta la fecha la respuesta es como la pregunta sobre ¿hay vida en Marte? Nadie sabe. Luego hubo un juicio civil donde la familia de la ex esposa demandó por mucho dinero a O.J. Simpson, también con un jurado, pero fue un juicio distinto, un juicio civil, donde la forma en la que se presentan las pruebas es diferente, y en ese juicio fue declarado culpable. El hecho es que no fue a la cárcel, pero quedó en la ruina por la indemnización que tuvo que pagar a la familia de la esposa. ¿Sí? Él tenía mucho dinero, vivía en una mansión en Los Ángeles, hizo mucho dinero tanto como jugador de fútbol americano como actor de cine, y terminó en la calle, terminó en la cárcel, porque habiendo quedado en la ruina total,
entró a un museo, no pues fue un museo o un lugar donde había una colección de cosas que habían sido de él, que él había vendido, y entró a robarlas para venderlas, y lo cacharon. Lo llevaron a juicio, lo declararon culpable de robo y terminó en prisión. Y murió en prisión. Estaría para película, basada en hechos reales. Bueno, esta película trata de un juicio ficticio. No está en internet, o no está en YouTube, por las cosas de derecho de copia. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, no lo voy a decir. No hay evidencia, no me pueden culpar los de YouTube. O no los de YouTube, los titulares del derecho de copia de la película. Bueno, lo que sí hay aquí es un documento donde está descrita la película y viene luego un cuestionario. Entonces, por favor, hagan ese ejercicio y al final les voy a mencionar alguna otra cosa. Y viene un cuestionario aquí en el sitio web que dice: ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es ciencia? ¿Para qué es el pensamiento crítico? ¿Para qué es la ciencia? Todas son actividades para que empiecen ustedes a ejercitar el pensamiento crítico. No es necesario ni obligatorio que me lo entreguen. Son ejercicios para ustedes. Ahora, quienes ya han tomado clase conmigo saben que cuando me entregan sus tareas yo las tomo en cuenta. A favor de ustedes. ¿Sí? Bueno, eso entonces ya no tengo por qué extenderme más. Y cerramos la sesión de hoy con lo siguiente. Hay un último ejercicio, una última actividad que dice: ¿cómo funciona la visión humana? Salía esto del sesgo, el prejuicio, que si es cultural, que si es por las opiniones, que si es por la ideología. Puede haber otras causas a los sesgos por parte de los humanos y a los prejuicios por parte de los humanos, que se basan en algo verificable científicamente, con base en evidencias materiales. Cuando entendemos cómo funciona no solamente la mente humana, sino los sentidos mediante los cuales tenemos interacción y contacto con el mundo y cómo nos informamos del mundo. El sesgo muchas veces es por causas biológicas y a veces hasta químicas o bioquímicas o biofísicas, diríamos. Esto lo revisamos un poco en el curso de física biológica porque es el objetivo del curso, entender cómo funcionan los seres vivos. Este es cómo funciona la visión humana. Hay una imagen ligada ahí. No lo hagan ahorita porque es un ejercicio que tienen que hacer usando tiempo. ¿Sí? Lo pueden hacer después. Descargan la imagen y luego dice: mire fijamente al centro de la imagen durante 30 segundos. Inmediatamente después, mire una superficie blanca y lisa. Y luego me platican lo que vieron. Entonces lo que pueden hacer es descargar la imagen en su celular, en su tableta, se le quedan viendo. Cuentan 30 segundos y luego la atraviesan una hoja blanca o lo ponen en blanco de alguna manera y me dicen el próximo jueves qué es lo que vieron. Por hoy terminamos.